Lo he comentado bastantes veces en vídeos anteriores que para mí la parte más importante del fútbol, la parte más decisiva de los éxitos o fracasos que pueda tener el Barça o cualquier otro club, tiene que ver evidentemente con la gestión del modelo deportivo, con la gestión, de múltiples factores, entre ellos uno importantísimo, obviamente, como es las altas y las bajas, sea de jugadores, entrenadores, etcétera. Y dentro de esas altas y bajas no se trata solamente de los nombres que fichas y el perfil de jugador que fichas, ¿no? Porque si necesitas un centrocampista llegador con trabajo defensivo y fichas a un jugador que ni es llegador ni trabaja defensivamente, pues obviamente estás tirando piedras contra tu propio tejado. El problema es también, por supuesto, el dinero. El dinero, si se derrocha, como hizo por ejemplo Gaspart en su época, el dinero si desaparece, el dinero si mañana ya pasamos a no tenerlo, pues nos metemos en una situación tremendamente crítica y problemática, como ya vivimos, de hecho, en la era Gaspart. Insisto, yo recuerdo perfectamente cómo en la era Núñez el Barça estaba considerado como el equipo que más dinero generaba, un equipo poderoso, ¿no? En todos los sentidos, no solo porque futbolísticamente nos iba bien y teníamos buena plantilla, sino porque aparte en lo económico pues las cosas parecían ir bien. Pero de repente, entre unas cosas y otras, entre 2 años de Gaspart de fichaje sin sentido, al tercer año ya no teníamos prácticamente dinero. Hasta el punto de que al cuarto año, cuando ya entra Laporta, pues el Barça pasa a tener que pedir créditos, préstamos, etcétera, para poder fichar jugadores. Y claro, en las últimas horas se ha hablado mucho, y basta ver los vídeos anteriores, donde muchos de vosotros pues dejasteis en la caja de comentarios la petición, ¿no?, para hablar de este tema, de ese préstamo que habría solicitado el Barça de 35 millones de euros para pagar la cláusula de Griezmann. 85 millones de euros, según Bartomeu, han salido de nuestras arcas a través del pago de ventas de jugadores, y luego 35 millones de euros el Barça los ha pedido como préstamo a devolver en los próximos 6 meses. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Significa que el Barça está arruinado, que no tiene ni un euro, que no puede fichar más? Difícil saberlo, porque al final las cuentas solo las conocen ellos, solo las conocen los directivos. Pero lo que sí que es un hecho es que obviamente el Barça tiene una masa salarial, y esto ya se viene comentando desde hace varios años, altísima, una de las más grandes del fútbol europeo. Se dice que se puede tener una masa salarial que ocupe hasta un 70% del presupuesto del club para cumplir con el fair play financiero, y el Barça lo tendría en el 61%. Con lo que, evidentemente, la situación es bastante arriesgada, bastante complicada. Y esto lo podemos decir sin estar dentro, sin conocer propiamente los números del Barça, y simplemente pues viendo la cantidad que el Barça destina a esos salarios, y viendo también pues que estamos haciendo unos movimientos en fichajes muy costosos que luego, evidentemente, nos dejarían sin margen de error para futuras temporadas. Es decir, yo creo que lo venía comentando aquí, sobre todo el otro día, hace 2 días, cuando dejé claro la importancia, ¿no?, de hacer un equipo pues con lo que tenemos y simplemente sacando a Coutinho, a Rakitic, sin fichar a Neymar. Ya digo, creo que hice ese vídeo hace 2 días, pues dejaba claro que el equipo solo gastaba del presupuesto en traspasos 18 millones de euros. 18, o sea, y teóricamente el Barça puede llegar a gastar unos 100, ¿no?, entre gastos por fichajes realizados o más bien ingresos generados, ¿no?, por traspasos como Gómez, como Denis y Zilesen y otros jugadores. Por tanto, creo que es evidente que no me equivocaba al decir que estábamos en un momento decisivo. Ahora mismo, ya, en este momento, tras fichar a Griezmann, estamos en un momento decisivo, porque obviamente fichar a Neymar supone seguir empeorando la economía del club, y aún encima sigo insistiendo que tácticamente pues el encaje de Neymar, Griezmann, Messi, Suárez me parece mucho más complicado y hasta diría prácticamente imposible, pero voy a decir mucho más complicado
muchísimo más complicado que encajar a Messi, Suárez, Griezmann y Dembélé. Porque Dembélé puede ejercer fácilmente, lo comenté el otro día, como cuarto hombre, mientras que Neymar querría ser titular indiscutible, Griezmann también, Suárez también y Messi también. Por eso lo veo realmente complicado. Aparte de la superficha que tendría Neymar, que vendría a ser seguramente el doble o incluso más de lo que cobra Dembélé. Al igual que en el caso de Griezmann. O sea, Griezmann cobra... Se decía que había aceptado la oferta que el Barça le había hecho el verano pasado, pero ahora hay otras informaciones que dicen que Griezmann va a cobrar en el Barça lo mismo que en el Atlético de Madrid, lo cual son más de 20 millones de euros. Difícil saber, porque luego las informaciones, pues habrá que saber hasta qué punto es cierto o hasta qué punto pues son todo invenciones. Pero lo que es seguro es que entre Griezmann y Neymar la masa salarial del Barça vuelve a crecer, a ir hacia arriba y acercarse peligrosísimamente a ese 70%, envejeciendo. Además, ya digo, Messi 32, Suárez 32, Griezmann 28 si no me equivoco y Neymar 27. El año que viene, cuando termine la temporada, 33, 29 y 28 años. Imaginémonos que las cosas salen mal, que el Barça no gane nada y que los jugadores bajan su rendimiento. Por ejemplo, que Messi ya empieza a dar, por ejemplo, señales de ir hacia abajo en su rendimiento, cosas así. Que Suárez disminuye considerablemente su rendimiento, que Griezmann no consigue adaptarse al Barça, porque, insisto, fichar a Neymar, lo dije el otro día, o sea, si no fichan a Neymar y si se hace lo que comenté el otro día, estoy seguro de que encaja, segurísimo. ¿Que fichan a Neymar? Ya tengo mis dudas, pero unas dudas considerables. Entonces, imaginémonos la situación, imaginémonos el escenario. Un escenario de un Barça sin títulos, un Barça que ha apretado la directiva el tema económico al máximo y que luego llegaríamos a verano donde necesitaríamos de una potente inversión para poder volver a fichar jugadores, renovar el equipo, y resulta que ya no hay nada. Ya no hay nada, o sea, ni modelo, hay que fichar un entrenador nuevo, ese entrenador querrá nuevos jugadores, o sea, todo un auténtico despropósito. Yo, desde luego, sigo insistiendo, esto no hay, o sea, no hay ningún argumento, ni uno solo, porque decir cosas como, no, para Neymar genera mucha ilusión, o Neymar es de los mejores del mundo, sí, pero bajo ese mismo razonamiento ficha Pogba también, porque Pogba también es de los mejores del mundo, y ficha de Ligt, y ficha a todo el mundo. No podemos fichar a todo el mundo, el presupuesto es limitado, tanto para pagar salarios como para pagar traspasos. Y luego, tácticamente aún encima, en el caso de Neymar, insisto, es evidente, no hace falta ser ningún genio del fútbol para saber que como mínimo Valverde va a tener problemas para encajarles. Como mínimo va a tener problemas. ¿Qué se está diciendo en prensa? ¿Qué se está diciendo en la prensa del Barça, en los medios de comunicación del Barça? ¿Se está hablando de esto? Ni siquiera lo han comentado. El tema del préstamo de los 35 millones de euros ni siquiera lo han comentado. Casi nunca se habla de la masa salarial en los medios del Barça, se está ocultando aquí la información. Y luego, de la noche a la mañana, insisto, la era Gaspar se dio de la noche a la mañana, O sea, si alguien se cree que bueno, lo de la era Gaspar, eso es un trauma que tienen. No, insisto, estábamos bien con Van Gaal y con Núñez, y de repente no ganamos nada la temporada 99-2000 con un equipazo, el mejor de aquella época, de aquella década de los 90, yo diría que era la plantilla de más calidad. Con 22 jugadores, o sea, Figo, Rivaldo, Kluivert, Guardiola, Luis Enrique, Cocu, Frank de Boer, o sea, un super equipazo. Era el máximo candidato al empezar la temporada a ganar la Champions. Pues de eso se pasó al apocalipsis futbolístico y al apocalipsis deportivo institucional. De repente se perdió a Figo, el dinero de Figo lo dilapidó Gaspar en fichar a Humo, Gerard López, Alfonso, De la Peña, un montón de jugadores para adelante. Y luego Saviola, al año siguiente Rochenbach y Giovanni tiró el dinero. Lo tiró, como tirarlo en un agujero, así. ¿Y qué hizo? No solo fue la economía, sino que evidentemente no había modelo, no había plantilla, no había nada. Nos dejó como un solar. En cuestión de 2 años nos dejó como un solar el Barça. Entonces, si alguien cree que esto sería, eso es un deterioro progresivo y tal, si te fundes la pasta este año y dejas al Barça tocado económicamente y el próximo año no ganamos nada, con Neymar devaluándose más, con Griezmann que no encaja y se devalúa, porque aparte tendría esa edad, con Messi y Suárez ya en los 33,
Con Rakitic en los 30 y pico, pues evidentemente que nadie espere sacar. Con Busquets y Piqué y Jordi Alba en 30 y pico también. Que nadie espere sacar nada, ¿eh? Porque nos van a pagar muy poco. Muy poco. Por esos jugadores nos van a dar muy poco. Porque aparte todos los clubes de Europa saben el salario descomunal que tiene Neymar, que tiene Messi, que tiene Suárez. Bueno, Messi evidentemente cuento con que siga varios años más. Quiero pensar. Pero, y vamos, no entra dentro de la idea de traspasarlo. Y Suárez en principio tampoco, con 33 años, ¿a dónde vas? ¿Qué traspaso vas a hacer? Suárez en todo caso saldría libre del Barça, o por 10, 15 millones de euros. Entonces, esto que estoy comentando aquí no es mi opinión, ¿eh? Esto no es como lo que suelo decir habitualmente de esto es mi opinión personal, desde mi punto de vista, tal. No, esto es un hecho. Esto es una verdad absoluta. Que el crédito es limitado, que la economía es limitada, que tenemos un presupuesto al que hay que ceñirse, tanto para salarios como para traspasos, y en vez de hacer aquí las cosas bien y exigir que se hagan las cosas bien, con el fichaje de Griezmann ya está. Ya está, si pueden traspasen a Coutinho, si pueden también a Rakitic. Pero Valverde me imagino que no dejará, pero al menos Coutinho para recuperar dinero en vez de tal, porque no tiene sitio, ya lo puse el otro día, es que no tiene hueco. Todo lo demás, aún encima se habla también de fichar a Junior Firpo y tal, seguramente lo comenté luego en otro vídeo. Es que yo no lo veo normal esto. Yo por momentos hasta pienso que esto es, pues lo que comenté alguna vez, ¿no? Que está amañado y aquí hay gente que entra a la presidencia del Barça a destruirnos porque hay algunos intereses por ahí y dice, no, bueno, ya tuvisteis una buena época, así que ahora entrar ahí destruye el modelo y revienta la economía de estos. Evidentemente, si nos sacan de nuestro modelo y si nos joden la economía, pues ya preparaos para luchar por entrar en la Europa League. Eso ya os lo digo yo. Que obviamente quiero pensar que no vamos a llegar a eso. Quiero pensar que, bueno, en fin, eso es ya una postura muy negativa, sí, lo reconozco. Pero al mismo tiempo es que es de un riesgo extremo. Y sobre todo de una necesidad inexistente. O sea, que es, no sé, no como barcelonista que ha vivido, ya digo, la era Gaspart y ve esto, te indigna. Te indigna porque te queda esa sensación de ¿por qué? ¿De por qué? Pues lo que acabo de decir, ¿está amañado? ¿Nos están vacilando? ¿De qué va esto? En fin, no me voy a extender más. Lo voy a ir dejando aquí. Os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Un saludo.